Buenas noches a todos. Pues gracias por acompañarnos. Si estás en vivo, hoy es miércoles 14 de octubre del 2020 y yo no lo puedo creer. Ya casi se nos acaba el año, es una locura esto. Y precisamente pensando en que se nos está terminando el año, el día de hoy me acompaña Luis Huerta, es un gran amigo y un gran experto en mercados financieros y sobre todo en manejo de carteras. Yo la verdad es que lo invité para que platicáramos por esa experiencia que él tiene en la administración de carteras. Digo, ahorita me gustaría que te presentes como más formalmente tú, Luis, pero lo invité porque me gustaría mucho tener una perspectiva, un panorama de, pues, qué nos espera, ¿no? Ya tuvimos un año rarísimo, tuvimos un año completamente atípico por el tema de la contingencia, pero al mismo tiempo es un año, digamos, que es complejo porque están las elecciones de Estados Unidos, está yo lo percibo así como un entorno bastante enrarecido, pues también aquí en México por las decisiones que está tomando nuestro gobierno. Y me interesaba muchísimo como tener una perspectiva, a lo mejor no de hablar como tal de pronósticos o algo así en particular o en específico, pero sí de tener como una idea, ¿no? Entonces, Luis, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este es mi canal, estoy empezando a hacer estas pláticas. Llevo ya, pues, bueno, ya 3 meses haciendo estas pláticas, casi cada semana, tratando diferentes temas, diferentes aspectos sobre las inversiones en general. Y bueno, la idea es pues que nos platiques un poco de tu experiencia y que nos platiques un poco de qué es lo que tú ves como los riesgos más importantes hacia el fin de año, ¿no? Entonces, pues bienvenido Luis, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que muy interesante este proyecto que tienes. Muy contento de poder colaborar contigo, aunque sea un ratito. Gracias. Pues como antes, tu facilidad para explicar las cosas ecuánimemente y con el conocimiento que tienes y todo, pues la verdad es que creo que puedes ayudar a mucha gente, ¿no? Y si yo puedo aportar algo, aunque sea un granito de arena, pues bienvenido, ¿no? Les platico un poco mi experiencia. Yo empecé como asesor, promotor en Vector, Casa de Bolsa. Y después de unos años me invitaron a ser quien lleve las inversiones institucionales. Empecé yo en una sucursal. Posteriormente me fui a Ciudad de México a ver todo el tema de administración de portafolios institucionales, fondos de pensiones, reservas de gobierno, personas físicas de alto valor patrimonial para la Casa de Bolsa en el área de gestión de inversiones. Me tocó transformarla, pues un poquito metiendo algunos sistemas nuevos que contratamos, haciendo las adaptaciones, involucrando un poquito la complejidad que es administrar diferentes perfiles de riesgo y diferentes portafolios con objetivos muy distintos, ¿no? Entre los que eran nuestros clientes en ese entonces. Y finalmente en 2016 me invitan ya se forma, pues se crea formalmente más bien el área de Asset Management en Vector y me invitan pues a que vaya yo a dirigir algunos fondos de inversión, ¿no? Tengo a mi cargo la parte estrategia del comité de inversiones, tengo a mi cargo 4 fondos de inversión al día de hoy que estamos transformando, y pues vaya, participo de los comités de análisis y de inversiones de la casa de bolsa, ¿no? Entonces un poquito por ahí va mi perfil, para poner un poco en contexto en dónde he estado, ¿no? Y si puedo transmitir algo de esto. No, pues súper bien, la verdad es que, digo, lo que se escucha es que tuviste una experiencia muy impresionante hasta ahora de administración de carteras de clientes grandes, ¿no? Cuando hablamos de clientes institucionales, estamos hablando de clientes pues, gigantescos, ¿no? O sea, clientes, como decías, Afores, me imagino aseguradoras, algunos, decías, fondos de reservas de gobierno, cosas por el estilo, o sea, son clientes que mueven el mercado, digamos, ¿no? Son clientes muy grandes, clientes muy sensibles, clientes que tienen necesidades muy específicas. Y si ahora estás, pues, como responsable de 4 fondos de inversión, pues la verdad es que sí te tienes muy claro lo que está pasando en el mercado y eso yo creo que es algo súper valioso, ¿no? La verdad es que Sí, sí, intentamos tenerlo muy claro, ¿no? Y estuve también del otro lado, ¿no? Al haber empezado como asesor o como promotor, estuve 4 o 5 años haciendo carteras de personas físicas, muy contento. Es un lado que a mí me apasiona también, el tema del trato con la gente y los clientes. Se me hace que es un valor agregado el que uno puede dar al tratar directamente con la gente, ¿no? Entonces, pues
he tenido un poquito, afortunadamente, de los dos mundos de la parte de administración de inversiones. Pues súper bien, oye, la verdad es que sí, o sea, creo que ese panorama, pues como, es como una especie de 360, ¿no? O sea, como que viste desde adentro, pero también entiendes las necesidades que tiene una persona o un cliente, pues ahora sí que del tamaño que sea y de lo que espera de un portafolio de inversiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy valioso. Normalmente nos clavamos en uno de los lados, ¿no? O sea, eso es algo muy interesante. Sí, y luego volver a la realidad y uno mismo invertirse, ¿no? Dicen que pues es más difícil recomendarse a uno mismo y sobre todo después de operar pues algunas cifras, ¿no? Con el tipo de clientes institucionales y todo, aterrizar otra vez a la realidad pues de uno, al patrimonio familiar, a cómo vamos ahorrando poquito a poquito, el mes a mes o quincena a quincena, y todo pues ha sido una experiencia que para mí, a mi gusto, ha sido interesante, ¿no? No, pues sin duda. Y fíjate que con respecto a eso último que comentas, que creo que se me hace bien interesante, muchas veces yo lo que percibo, digo, les platico muy rápido, algunos ya me conocen, pero yo también, bueno, tengo una experiencia más bien bancaria. Yo estuve 12 años en Citibanamex. También tuve una experiencia, pues, de estar de los dos lados de la moneda, porque primero estuve en áreas de riesgos de mercado, viendo temas de evaluación de instrumentos financieros en la tesorería del banco. Después estuve en un área que se conoce como tesorería corporativa, que ahorita han de estar con muchísima chamba porque es el área en la que se calculan pues el uso de capital, las reservas, todas las métricas de riesgo bajo condiciones de estrés, entonces ahorita van a estar bien divertidos. Y también las métricas de liquidez, ¿no? Estos conceptos pues de cuánta lana necesita tener el banco para hacer frente a sus obligaciones. Y después busqué brincar la barrera, estar del lado de los clientes. Y sí te da una sensibilidad muy diferente, ¿no? O sea, cuando ves, en mi caso que me tocó ver también clientes preferentes, o sea, los que hoy se conocen como Priority, que es la banca preferente de Banamex, y después también clientes PYME, ¿no? Entonces, pues sí tienes una sensibilidad diferente de lo que te dice el cliente y dices, chin, pues, híjole, no lo tengo de este lado, ¿no? Déjame ver cómo te ayudo a conseguirlo. Y me interesa muchísimo esto último que comentas sobre el ahorro familiar, sobre las personas, sobre cómo en familia, pues a veces, pues medio tenemos ahí la idea de que tenemos que ahorrar, pero a veces no lo ejecutamos bien y se vuelve bien relevante porque finalmente ese dinero es el que va a tener muchísimo más impacto que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, un cliente institucional, pues si pierde lana o gana lana, pues qué bueno, ¿no? Pero una familia, o sea, la responsabilidad se vuelve mucho mayor, ¿no? Aunque sea un monto, pues aparentemente insignificante, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? No, al final del día uno tiene que empezar a hacer los ahorros con respecto a su propio presupuesto, ¿no? A su propio ingreso. Hay muchas personas que se dedican a finanzas personales. Tú eres experto también en ese lado, nos puedes decir qué porcentaje se recomiendan. Yo al final lo que creo es que hay vehículos hechos específicamente para las personas que empiezan a ahorrar, que son Uh-huh. vehículos que al final del día son pools, ¿no? De dinero. Sí. Y ese pool de dinero implica que se pueda invertir en instrumentos que uno solo con su propio capital no podría, ¿no? Que es el objetivo de los fondos de inversión, que es del lado donde estoy ahorita yo en la parte de la administración de los recursos de fondos de inversión. O sea, al final del día he conversado con algunos amigos míos, por ejemplo, y me dicen, oye, a ver, ¿desde cuánto se puede empezar a invertir Exacto. realmente en bolsa, ¿no? Uh-huh. Esas son preguntas que siempre me hacen, ¿no? Y otra es, oye, ¿y recomiendas invertir en bolsa? Pues depende del día que me preguntes, ¿no? Y Sí. qué plazo vayas y depende cuál sea tu tolerancia al riesgo. Pero bueno, volviendo al tema de cómo ahorrar, yo creo que hay muchos vehículos en los cuales podemos enfocar el dinero. Cualquier institución los tiene. Uh-huh. Y lo importante es no dejarse engañar, ¿no? O sea, Claro. en México existe, todos tenemos como siempre, como variable financiera a medir cómo va el país, el tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Porque viene de traumas de cambios sexenales, ¿no? En cada cambio sexenal de gobierno había una devaluación, y Sí. eso ocurrió pues por muchos sexenios, ¿no? Entonces, pues es un poco un problema y un poco el trauma que tenemos algunos de, oye, ¿qué está pasando con el tipo de cambio, no? Sí. Incluso recibía llamadas, digo, oye, voy a cambiar $200, ¿me recomiendas cambiar ahorita? Pues ya está, ¿no? Sí. Y realmente no te va a afectar si está 10 centavos arriba o 10 centavos abajo,
pero claro. uno siente, de verdad siente que pierde Sí, dinero en el tipo de cambio. sí, sí, sí. Entonces, mi punto con esto es que existen en México tasas de referencia, ¿no? O Ujú. sea, ¿cuánto es lo que realmente podemos generar de utilidades, de rendimiento en México? Y eso es algo que me gustaría comentar porque el principal engaño que existe hoy, afortunadamente y desafortunadamente, el Internet transmite muchísima velocidad de información, mucha falsa, ¿no? Sí, Mucha con objetivo de scam y todo esto. Entonces, ¿cuáles son esas tasas de referencia hoy día? Las tasas de referencia son el fondeo bancario o CETE de 28 días, que al día de hoy debe estar alrededor de 4.25%. sí, ¿Qué otro nivel de referencia? Inflación. Hoy estamos con una inflación anualizada cercana al 4%. El objetivo del Banco de México es 3% más o menos 1%. ¿Qué otro dato? Pues sí, tipo de cambio, ¿no? claro. Hoy estamos en niveles del interbancario alrededor de 21.30. Y bolsa mexicana, ¿no? También, oye, ¿cómo va la bolsa? Bueno, pues al día de hoy la bolsa ha de ir perdiendo como 11% en el año, pero promedio de los últimos 5 años, pues cercanita a cero, yo calculo, ¿no? Ahorita en números rápidos. Pero teniendo esta información como información oficial, Claro. a partir de esto nos deberíamos de basar para elegir hacia adelante, de acuerdo a nuestro perfil, en dónde invertir, ¿no? Sí. Definitivamente se puede invertir, hay muchas plataformas, hay muchas cosas, pero pues va a depender un poco de otros temas, ¿no? Sí, fíjate Este, que déjame interrumpirte un tantito porque se me hace súper interesante y súper relevante lo que comentas sobre poner un panorama claro, ¿no? Porque sí, y justo hoy en la mañana vi una noticia en la que hablaban de, pues que, de plataformas, supuestamente plataformas de inversión, que las están investigando, ¿no? La fiscalía está investigando estas plataformas de inversión. De entrada, pues porque están ofreciendo rendimientos extraordinarios y porque ya hubo casos de clientes a los que no les pagaron o a los que no les están dando su dinero de regreso, ¿no? Entonces, es bien importante eso que comentas porque si no entendemos de entrada el panorama, o sea, el panorama general, pues es difícil a veces, digamos, evaluar cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? Cuando hablamos, pues, tanto de rendimiento, cuando hablamos de riesgo, o cuando hablamos de pérdidas potenciales o cosas por el estilo, y perdemos un poquito el panorama. Algo que para mí es, al menos conceptualmente, muy claro es, oye, y me imagino al cliente, ¿no? Como diciendo, a ver, espérame, pero ¿de qué estás hablando si yo, que tengo mis CETES directo, invertí ahí mi dinero, el año pasado gané 8%? O sea, ¿cómo me dices que hoy no puedo ganar 8%? O sea, no, no me cabe en la cabeza, ¿no? Y al final es precisamente lo que dices, a ver, espérate, es que el mundo cambió, te platico que hubo una pandemia y el mundo cambió y entonces hoy ese 8% que tú quieres ya no es libre de riesgo, o sea, simplemente es algo que ya no está dentro, no es que no esté dentro de las posibilidades, pero implica tomar algo de riesgo y habría que evaluar si realmente estás dispuesto a asumirlo, ¿no? no, totalmente de acuerdo. O sea, eh, lo que estás diciendo de la tasa es un tema súper importante que todos tengamos muy claro, ¿no? Efectivamente, hace un año estábamos en niveles, o antes de que empezara la baja de tasas por parte de Banco de México establece como parte de su política monetaria en qué nivel debería estar la tasa de referencia. ¿Y por qué un banco central debería mover la tasa de referencia? Bueno, un banco central quiere mover la tasa de referencia para controlar la inflación, sube la tasa para que la gente ahorre, haya menos liquidez y se controle la inflación, o baja la tasa cuando no tiene problemas de inflación y necesita estimular la economía, ¿no? Es así de fácil la palanca monetaria que tiene un banco central. Y Sí, hemos escuchado seguramente en las noticias hablar del Banco Central Europeo, de la Fed, ¿no? De Banco de México, y todos ellos tienen una política. Entonces, aquí podríamos dividir el mercado o el ciclo de la tasa de interés en dos: tomadores de crédito o ahorradores, ¿no? exacto. Que es un tema bien interesante también, porque tú dices, oye, a ver, si yo ahorraba al 8,25% hace un año y me iba muy bien, ¿no? Porque, pues, oye, 8,25% tasa libre de riesgo en Sí, México, claro, pues, no manches. Y sobre todo en un contexto en el que la bolsa, como bien decías, pues pareciera que en los últimos años ha tenido un desempeño pues bastante malón, ¿no? O sea, 0% promedio. Está, bastante, bastante malón. Ahorita si quieres te voy a dar el dato exacto, pero sí, la bolsa mexicana en particular, no sí, así la americana, ¿no? sí, exacto.
Que Y de ese es hecho, un en la punto mañana, también importante, ¿no? Ahorita lo sí, comentamos. justo estábamos haciendo un análisis como paréntesis de países desarrollados contra países emergentes de un modelo que estamos desarrollando de inversión. Y la década de los emergentes fue 2000 a 2010, ¿no? Cuando Sí, salieron los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y el boom, el crecimiento, commodities, etcétera. Y luego, de 2010 a 2020, después de la gran crisis financiera de 2008, se apagó, emerging markets se apagaron. Y sí, entonces lo que sale adelante, y ahora impulsado muchísimo por la liquidez que imprimen los bancos centrales, son países desarrollados o industrializados, particularmente Estados Unidos. Hay un cambio tecnológico, ciertamente, ¿no? sí. Pero bueno, ese es Ahorita le entramos eso. harina de otro costal, Pero entonces, ¿no? a ver, ¿mercado de tomadores de crédito o de ahorradores? Sí, Está súper al final interesante del ese día, concepto. cuando nosotros entendemos que Banco de México tiene la capacidad de controlar la tasa, te está diciendo o te está recomendando, o lo que quisiera Banco es que tú ahorres o que tú gastes o que tú inviertas, ¿no? Ujú, Entonces, cuando las tasas son altas, normalmente lo que intenta Banco de México es pues que la gente ahorre, ¿no? Por eso incentiva subiendo las tasas de interés. Y claro, entonces, pues obviamente te sube el costo comparativo de invertir en un negocio, o oye, pues si el negocio me va a dar 8%, 10%, 15%, y me puedo invertir al 8% libre de riesgo, y en el negocio, vamos a empezar en un restaurante, tengo un riesgo que puedo determinar con X puntos porcentuales, pues me conviene irme a libre de riesgo, por poner un claro. ejemplo, ¿no? Desincentiva el gasto, incentiva ahorro. Y por el otro lado, cuando nos bajan la tasa de interés, básicamente lo que le interesa al gobierno es que se gaste, se tomen créditos, se invierta, ¿no? A través del crédito, y se estimule la economía. Hoy día estamos viendo un nivel mínimo de tasa desde 2010, me parece, Sí. cuando vimos después de la crisis financiera que la tasa bajó hasta 3%, Ujú, hoy es 4.25%. Lo que estiman los analistas es que pueda bajar 25 puntos base más, o sea, 0.25% más, ujú, y que tiene tal vez el año y el ciclo en 4%, ¿no? ¿Y esto qué significaría? Pues esto significaría que estamos viendo más o menos una tasa estable aquí, en ujú, donde tal vez es atractivo otra vez tomar un crédito hipotecario, tal vez es atractivo otra vez tomar un crédito automotriz, tal vez es claro. atractivo otra vez tomar un crédito personal para hacer un negocio. ¿Por qué? Porque puedes asegurar una tasa fija y baja por un periodo pues prolongado o más o menos prolongado, ¿no? El otro día veía que más o menos las hipotecarias ya andan otra vez entre 8 y 10%, ¿no? Que no lo Sí. veía de nuevo desde hace más de una década o una década. Más o menos por ahí va la cosa entre tomar, ahorrar o tomar un crédito, ¿no? Oye, y en ese sentido, digo, creo que así como lo explicas queda muy claro porque pues es así como, a ver, pues tú tienes dentro de tus alternativas de inversión, vamos a pensarlo así, pues tienes muchas alternativas entre las cuales están los instrumentos financieros o los bancos o digamos el sector financiero en general o la economía real, ¿no? Es decir, pon un negocio, ¿no? Digamos en términos muy simples y en una de esas te conviene, como dices, pues apalancarte a través de un crédito y entonces pon un negocio. Entonces, pero ¿qué recomendación harías o cómo deberíamos de entender si estamos en este momento, pero no tenemos un negocio en puerta o no tenemos como una idea de, oye, pues sí, voy a tomar una hipoteca? O sea, ¿de qué otra manera puede alguien acceder? O sea, pensando en que diga, oye, no, pero a ver, yo estoy bien con esos rendimientos que tenía el año pasado, pensando en una estrategia de largo plazo, pues yo le apuesto más a los mercados financieros. ¿Cómo le hace alguien hoy para tener un rendimiento decente sin perder la camisa, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿qué alternativas tiene una persona? Sí, no, es totalmente cierta y buena tu pregunta, porque al final del día se ve un negocio como algo a veces como muy conservador o muy patrimonial, y se ve la parte de las inversiones en acciones, que es lo mismo que asociarte con un negocio, como Claro, algo muy especulativo, ¿no? sí, Entonces, hay que ver, habría que emparejar cuáles son los riesgos y cuáles son los rendimientos estimados también, y cómo vienen las tendencias también. O sea, hay que hacer un análisis real de en dónde queremos poner estos recursos. claro, Como bien dijiste, o sea, en este momento o en este punto, una planeación patrimonial tiene que incluir
pues de saque los seguros, pero después si tenemos patrimonio de inversión o queremos nosotros explotar esa inversión o ese ahorro, vamos a suponer que nos quedamos un tiempo prolongado, esto evidentemente nunca lo dice Banco de México, cuánto tiempo se va a quedar la tasa donde se va a quedar. Claro. Pero vamos a suponer que se queda así los próximos 3 años, ¿no? Estados Unidos sí ha dicho que un par de años, ¿no? Y hay por ahí unos dots y unos análisis que hacen. Vamos a suponer que 3 años contadas al 4%, tú dices, a ver, por cada 100 pesos que yo ahorre, voy a ganar 4 pesos, se me hace muy poco, ¿no? Claro. ¿Cuánto he ganado yo si me hubiera asociado en algún negocio a través de acciones en México? ¿Cuánto hubiera ganado yo en Estados Unidos y en qué acciones, ¿no? Exacto. Y es interesante plantearse porque uno tiene que tener un poco de sentido común, un poco informado, sí. y un mucho de no creer en todo lo que les dicen, sino asesorarse, ¿no? Exacto. Entonces yo pensaría, a mí me gusta mucho el tema tecnológico, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno ve empresas como la que estamos usando en este momento, sí. es Zoom, para hacer una videollamada y una conferencia que ha crecido a partir de la pandemia, creo que ya iba en 600%, una cosa así, el precio, ¿no? O sea, se multiplicó por 6, ¿no? Básicamente. Sí, qué locura. Sí, o sea, sí. Esos 100 pesos que yo iba a ahorrar y me iba a dar 4 pesos al año en México, si los hubiera puesto en esta acción, pues ahorita tendría, no 104 pesos, tendría 600 pesos, ¿no? Oye, ¿qué pasaste? ¿No? Porque son extremos la comparación. Efectivamente, no se puede comparar. Uno es tasa libre de riesgo en nuestra moneda local, claro, y el otro es una oportunidad única en la historia, ¿no? Difícil de prever, además. Claro. O sea, no puse ni un peso en Zoom de mi dinero cuando de ese 600% no llegué ni uno, ¿no? Pero es una forma de ver que existen opciones. Existen opciones y es muy difícil que uno vaya a cachar cuál es la siguiente que te va a dejar ese 100, 200, 300. Entonces lo que uno hace o lo que uno recomienda y lo que nosotros hacemos de forma institucional es diversificar. Si bien no te las vas a llevar todo ese 600%, porque tal vez traes el 1%, el 2%, el 10% de tu portafolio, claro, vamos a pensar en un fondo de tecnología, sí, pues tampoco te quedaste fuera del play que fueron tecnológicas, que va pues ganándole a todo lo demás, a cualquier inversión que haya habido, ¿no? Tecnológicas, los últimos meses ha sido algo extraordinario lo que ha pagado. Sí, y fíjate que se me hace muy interesante lo que dices sobre los riesgos, ¿no? Porque tenemos esta idea que me parece que es, pues como dices tú, si la comparas o la contrastas con el sentido común, no hace sentido lo que tenemos en la cabeza como idea, ¿no? Es como, no, es que si yo uso mi dinero y lo meto en mi changarro, yo pienso mucho en las estéticas, ¿no? No sé por qué, pero a mí me sorprende la cantidad de estéticas que veo digamos, en las plazas comerciales, ¿no? Incluso nosotros tenemos un negocio y en la plaza comercial donde estamos, me parece que hay 6 estéticas. O sea, es una plaza relativamente grande, pero 6 estéticas es demasiado. Entonces yo me imagino el proceso de razonamiento de la persona o de la familia que dice, pues a ver, porque además es caro, ¿no? El equipo y no sé, las secadoras y las planchas, y el inventario pues de todos los tintes y todo esto que ocupan, o sea, es una lana. Entonces dice la familia, ok, tengo, pues, ¿qué quieres? 100,000 pesos, o a lo mejor no los tengo y los voy a pedir prestados. Pues voy a poner una estética, yo creo que es un buen negocio. Y entonces pone su estética, mete ahí toda su lana y se sienta a ver qué pasa, ¿no? Y en cambio, pensamos en las inversiones en los mercados financieros como muy riesgosas cuando, de entrada, para que una empresa, ¿no? Una emisora esté listada en una bolsa de valores, pues tiene que pasar un proceso de due diligence, de revisión, de auditorías, de información, de consistencia, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Aunque pudiera haber un riesgo de disminución o de lo que sea, pues es alguien que tiene un track record probado de saber hacer negocios. Y sin embargo decimos, no, es que eso es muy riesgoso. Pero yo creo que el problema, y ahí lo interesante sería cómo resolver esa parte es, no tenemos suficiente información, ¿no? A lo mejor tú dices, no, es que la estética o cualquier changarro que se nos ocurra o cualquier negocio, digamos, físico, pues sentimos que como nosotros tenemos algo que ver ahí, o la persona que lo pone,
tenemos más control, ¿no? La otra es, pues, quién sabe qué están haciendo estos cuates, el mercado, yo nada más veo que sube y baja, es una locura. Pero el problema, como yo lo veo, es que no tenemos información suficiente, ¿no? Como para poder hacer esa evaluación que tú decías, como, digamos, de iguales a iguales, ¿no? ¿Qué Qué recomendarías tú? buena, qué buena analogía hiciste, porque te quiero decir que eso que acabas de comentar, o sea, del cuate que pone un negocio físico que es una estética, Ujú. sienta a esperar y muchas veces a rezar para que le vaya bien a su estética, Sí, ocurre también en el mercado de valores y ocurre en los mercados financieros. O sea, la diferencia es que uno tiene que tener la información antes de hacer la inversión. O claro, sea, ese cuate no hizo su chamba, no hizo un estudio de mercado de cuántas estéticas había en el mismo centro comercial, no hizo el análisis, y lo está haciendo ahorita, de si ya se puede ir a la estética, cuántos pueden esperar, cuánto es el ingreso que necesita, cuántas personas pueden atender. O sea, el análisis completo no lo hizo. Y lo mismo ocurre en los mercados financieros. Hay mucha gente exacto. que compra por corazonada, Ujú. ¿no? En asesorarse, de buscar información o asesorarse. O sea, son dos vías, ¿no? Claro, Por corazonada. Y cuando no sale el play, entonces sí, el este, mercado tiene la culpa, ¿no? es una porquería, me estafaron, ¿no? Sí, Al final del día, yo creo que las cosas no son casualidad. Si bien es cierto que no tenemos control sobre toda la información, deberíamos de tener una muy buena idea en dónde nos estamos metiendo, cómo se claro. come, cómo se hace, cómo evoluciona, cuál es el proceso. Y después de eso, el resultado, normalmente, porque uno puede ver las utilidades de las empresas de los últimos X años, como bien acabas de decir, cuando hacen su inscripción, este, eh, pues decir, oye, uno trae tendencia positiva, etcétera, y creo que esta industria o este sector sigue para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquiera de las dos opciones uno tiene que hacer su tarea, ¿no? Tiene que estar informado, tiene que hacer su estudio y tiene que decir, oye, ¿me voy a asesorar o creo que yo puedo informarme yo solo, ¿no? Desafortunadamente ahí es donde entra mucha gente que te dice que puede ganar y ahora hay hasta ads, ¿no? Uno ve un video en YouTube y sale Sí. un cuate ahí con acento sudamericano diciendo que ganó $10,000 el último mes y que te invita a su plataforma de bitcoins o de lo que sea, ¿no? Sí, y fíjate que ese último comentario a mí se me hace súper relevante porque hay una realidad en el mundo en el que vivimos que estamos invadidos, inundados, yo diría casi ahogados de información, ¿no? Entonces de repente es complicado también discriminar. O sea, tú dices, y es muy chistoso. Bueno, la semana pasada platicamos sobre el tema de los datos en la toma de decisiones y platicábamos en particular de este documental que salió en Netflix de The Social Dilemma y dices, a ver, espérame, ¿cómo? O sea, no somos conscientes ni siquiera de que nos están manipulando, ¿no? Entonces, de repente es bien difícil como poder discernir, a ver, qué información de la que estoy recibiendo, a la que me estoy exponiendo, pensando no sé, en los mercados o en estas plataformas o en estos anuncios que te salen, porque además te salen y entonces tú dices, ah, claro, saben lo que quiero, entonces seguramente esto es algo bueno porque me salió en YouTube, ¿no? Porque lo vi en Facebook, entonces, o porque me lo compartió fulanito de tal que él sí sabe, entonces es bien, bien complicado, además de todo, de ese análisis que deberíamos hacer, o sea, cómo juzgar esa información que estamos viendo pues, en la pantalla en última instancia, ¿no? O sea, ahí tú, ¿qué dirías? O sea, por un lado está el tema de estas nuevas plataformas que a mí se me hace que tienen un valor muy interesante. Estaba viendo el otro día de una plataforma aquí en México que pues quiere democratizar, ¿no? Así puedes invertir desde 30 pesos y te vende fracciones de acciones y entonces puedes tener exposiciones de Amazon, a Amazon que es carísima o Tesla o el mismo Zoom, ¿no? Con 30 pesos y entonces pues genera esta idea de, ah, órale, pues qué padre, porque le abres el mercado a todo mundo. Pero al mismo tiempo, yo tengo muy presente este caso que hubo pues, hace unos meses con un usuario de Robinhood en Estados Unidos, de un chavo que terminó suicidándose, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿Cómo puedes pasar oye, quiero una oportunidad de acceder a los mercados financieros a un cuate que termina pensando que la única solución es quitarse la vida, ¿no? Está muy cañón eso. No, está muy cañón y también es un extremo. Yo creo en la democratización de los
de los mercados, sí me gusta, pero al mismo tiempo conlleva una responsabilidad de información, ¿no? O sea, siempre una decisión tiene que ser informada, y desafortunadamente, y por eso te felicito, es una gran labor la que haces. Gracias. Este tema de cultura financiera se debe promover muchísimo, ¿no? Y hay que acercarse con gente que de verdad... Es difícil encontrar quién es el que tiene la información correcta, ¿no? Nosotros nos basamos, para que tengas una idea, o sea, lo primero que uno se tiene que preguntar es, a ver, ¿esa información me llegó o yo la busqué, ¿no? Claro. Ya que ahí me apareció una, ¿no? Y es bien interesante porque te das cuenta que la mayoría de la gente que viene con una idea equivocada a consultarme, por ejemplo, ¿no? Entre ellos algún familiar, le apareció, ¿no? Le apareció esta información y el pop-up y Slim y López Obrador están invirtiendo ahora en... No, espérate, a ver, Slim no hace eso, no comparte sus ideas, por eso tiene la lana que tiene, o sea, no. O sea, claro. ¿quieres negocio de Slim? Invierte en una de las empresas de Slim en la que creas que está mejor, o es más, ni siquiera te vayas con Slim, ve con alguien que esté mejor la empresa, pero haz tu chamba de investigación. Si esa información te apareció, el pop-up o el video que se te metió con los ads de YouTube o lo que sea, es muy, muy posible que no sea algo realmente avalado. Y una de las cosas que utilizan este tipo de empresas, estas son las piratas, no estoy hablando de las nuevas empresas que sí están intentando hacer las cosas bien con todo el tema de fintech y todo lo demás, ¿no? Sino de estas que intentan engañarte, es que te dicen, no, pero es que yo estoy registrado ante Hacienda, ¿no? Ajá. Pero Hacienda no es el regulador de las inversiones en México, es Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Sí. Si tú puedes abrir una SADCB o cualquier razón social y registrarla ante Hacienda, y eso no da ninguna garantía de que esté eso hecho decentemente, claro. Que estén haciendo el negocio bien, o sea, ninguna, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de la democratizada, para eso son los fondos de inversión, uno tiene que saber exactamente cómo hacia dónde va, y volviendo al tema de la información, utilizar fuentes siempre, hay información disponible siempre, ¿no? Sí. Usar el INEGI, usar Banxico, para información de benchmark, de qué son las tasas que más o menos hay en el mercado, y partiendo de eso, poder tomar una decisión. Hay muchas páginas gratuitas sobre información financiera, temas de acciones, está Google Finance, está Yahoo Finance, está CNBC, entonces hay mucho por donde informarse sin que sea Facebook, ¿no? Yo he visto que Facebook tiende a hacer a través de los ads como donde más recibo como ruido, ¿no? No, y además cuando entiendes o al menos te das una idea de cómo funcionan los famosos algoritmos, dices, no, pues es que, a ver, hay un tema de fondo que tiene que ver con dinero, ¿no? O sea, estos cuates que están pagando por una publicidad para que se genere, ahí podríamos cuestionar si Facebook tendría, o bueno, las redes sociales en general, una responsabilidad de qué tipo de contenido se comparte, pero el tema de fondo es ese, o sea, es alguien que está tratando de hacer dinero y que está buscando o está jugando precisamente con esto que comentábamos al principio, ¿no? La idea que tiene la gente o que tenemos las personas de quiero ganar más, ¿no? Quiero ese 600% en lugar del 4%, y entonces juegas con esa psicología y dices, no, se lo planteas de una manera, ¿no? Le mandas la idea de que Slim o algún otro gran empresario o alguna figura emblemática, y es muy fácil que la gente caiga. A mí me ha pasado que ni siquiera estoy seguro cómo funciona esa parte, ¿no? Pero gente que una vez me escribieron, oye, es que vi que tú estás en esto, explícame. ¿De qué me estás hablando, no? Es que me salió que tú estás en esto. No sé de qué me hablas. Entonces, así como a veces te sale que a fulanito de tal le gusta esto, salía como si yo estuviera en un grupo, haz de cuenta, de algo relacionado con bienes raíces. Dice, no, pero pues qué bueno que me preguntas, porque no, para nada, ¿no? Y ni siquiera te sabría explicar qué están haciendo, pero es bien interesante cómo, como dices, ¿no? Las redes sociales pues están llenas de ese ruido, y la buena noticia, como lo dices y lo entiendo así, es, pues hay fuentes pues formales, fuentes oficiales, fuentes confiables, objetivas, que te dan pues un panorama de información y de análisis pues mucho más certero, ¿no?
ahí siempre la recomendación es ver este tipo de fuentes, ¿no? Particularmente las oficiales, tener una idea de dónde está el mercado pagando, ¿no? Y acercarse con asesores, acercarse con gente en la que confiemos, que tiene un conocimiento, que tiene un background de poder explicar y conocer la parte de riesgos y qué está haciendo la empresa, ¿no? O sea, es tan fácil como decir, oye, ¿cuánto me presta el banco? Ah, 20. Es porque hay una empresa ofreciéndome que me va a pagar el 20 mensual si el banco me presta el 20 anual. O sea, Claro. No hace sentido, ¿no? Sí. Y ese es el tema milagro, siempre va asociado a un tipo de fraude, ¿no? De acuerdo. El rendimiento milagro, el rendimiento excesivo. Sí es una de las claves para detectar uno de los fraudes que vemos, ¿no? Sí, una de esas alertas como que debería de ser muy evidente y desafortunadamente no lo es, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver con estar más presente, con la gente más presente, generando información. Pues no necesariamente es que le eches tierra a lo demás, sino simplemente es como, a ver, aguas, ¿no? Porque hay ciertas cosas que son posibles y ciertas cosas que simplemente no son factibles. Ese ejemplo que pones de, oye, pues si el banco te presta 20, a ti que eres un hijo de vecino, ¿por qué alguien más te va a pagar mucho más de eso? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, el banco está generando un negocio y está ganando de lo que te presta. ¿Cómo alguien más te va a prestar, bueno, te va a dar un rendimiento mayor? ¿A quién le está prestando ese dinero? ¿En qué lo está invirtiendo que le está dando un rendimiento tan alto? Eso es... Pero sí, desafortunadamente nos cuesta trabajo llegar a ese nivel de análisis, ¿no? Oye, Luis, la verdad es que está súper interesante. A mí me gustaría preguntarte un poquito para ir cerrando la plática. Y qué, o sea, estamos, como decía al principio, en un momento como bastante extraño, ¿no? De entrada, pues el tema del COVID, que pues, pareciera que hay señales de recuperación en algunos lugares mejores que en otros. Desafortunadamente aquí en México parece que vamos muy lento. Estaba viendo unas proyecciones hoy que sí me decían, ya no es V, ni U, ni W, es una palomita, ¿no? O sea, es como si estuviéramos ya en una tendencia completamente diferente. Pero bueno, ese es un tema. Después está el tema de las elecciones en Estados Unidos y después está pues el tema de qué viene para adelante en México. ¿Qué ves tú? O sea, ¿cómo ves tú el panorama? Digo, de entrada cierre de año, o sea, ¿cómo ves las cosas y cómo ves hacia adelante, quizás 2021? O sea, ¿qué ves en el horizonte? Bien, yo creo, bien comentas, ha sido un año de lo más extraño. No sabemos cómo va a evolucionar el tema de la pandemia, ¿no? La realidad es que se está intentando generar una vacuna en tiempo récord. En la historia de la humanidad se ha hecho una vacuna en tan poco tiempo, entonces no sabemos qué consecuencias pueda tener eso. Y no importa, vamos a nombrar el país que quiera, si es China, si es Rusia, si es americana, de donde sea, ¿no? Si es Suiza o alemana. Entonces yo creo que persiste un poco la incertidumbre. O sea, estos temas, cómo se viene la parte de la segunda ola ya con países europeos con contagios por encima de lo que fue su pico en el primer trimestre o empezando el segundo trimestre, volviendo a tomar algunas medidas. Me platicaba un amigo del medio restaurantero que otra vez en Barcelona están cerrando, UK no quiere, ¿no? Inglaterra no quiere volver a cerrar a pesar de que ya hubo casos de COVID tan cercanos al gobierno como el mismísimo Boris Johnson, ¿no? Sí. Entonces, no sabemos por dónde va a venir. La realidad es que es una crisis distinta, porque sí fue una crisis económica fuerte, pero distinta, porque no vino del lado de que se haya secado la liquidez. Lo que se secó fue el flujo de dinero, ¿no? Claro. Entonces, la recuperación de los empleos, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido mucho mayor de lo que esperaban, porque las empresas no se destruyeron, sino que cerraron temporalmente por un tema de salud. Hacia adelante, esta parte particular del COVID, yo pensaría que debería de aprobarse en algún punto o aprenderemos a vivir con ello, alguna vacuna. Yo creo que va a ser difícil tomar una decisión por parte de los gobiernos de cerrar otra vez. Claro. Los gobiernos, particularmente de países emergentes, no pueden apoyar tanto como lo hicieron los de los países desarrollados, ¿no? La lana que le metió Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, no es algo natural para los países emergentes. Entonces, pues van a tener que tomar una decisión con respecto a lo económico y a cómo funciona la parte de salud, pero no está resuelto. Lo que está claro es que no está resuelto. Entonces, hacia adelante yo te diría que debería seguir siendo algo pro los negocios,
que surgieron o que tuvieron boom a partir de la pandemia, ¿no? Todavía eso se debería sostener por algún tiempo, ¿no? Uh-huh. Todavía vamos a seguir pidiendo cosas a domicilio, claro. comprando en línea, aunque muchos ya se animen a salir, pues algunos otros tendrán alguna situación por la cual no quieran arriesgarse a alguien en casa o una enfermedad o lo que sea. O simplemente ya se acostumbraron, ¿no? Yo veo ese tema como muy claro. O sea, teníamos, sobre todo pensando, bueno, el ejemplo más claro que se me ocurre es el del súper, ¿no? O sea, tenemos esta idea de, no, bueno, es que si pido el súper por internet, pues me va a llegar la fruta horrible y las verduras, pues ya magulladas y la carne no sé qué me van a traer, pero como que la gente de repente dijo, oye, pues no está tan mal, y además me están platicando que yo casi no voy al súper, yo casi todo lo compro así como en la tiendita de aquí de la cuadra y demás, pero me estaban contando que algunas plataformas tienen unas garantías impresionantes, entonces si algo no te gustó, lo reportas, inmediatamente te lo mandan otra vez y además te bonifican, entonces de repente yo siento que eso está generando, más allá de digamos, la parte como de la emergencia, por decirlo así, es un cambio de hábito, ¿no? El tema del e-commerce que de repente, pues alguien me decía el otro día, oye, pedí unos tenis, nunca me hubiera imaginado pedir algo que te pruebas en la tienda y que casi caminas, ¿no? Y te ves al espejo y así. Pedí unos tenis en línea y me gustaron y funcionó perfecto, ¿no? Entonces, esos cambios de tendencia yo creo que también se van a quedar, ¿no? Ya, o sea, es... Yo creo que sí, y esto también genera oportunidades, ¿no? O sea, toda crisis conlleva oportunidades. Estaba leyendo un artículo hace un par de semanas sobre las empresas que nacieron a partir de la crisis de 2008 o justo después de esta crisis, ¿no? Y una de las que repuntó importante fue Airbnb, otra fue Uber, ¿no? Uh-huh. Hay muchas empresas importantes que no tienen 15 años en el mercado, ¿eh? Sí. Justo después de una crisis. Esta crisis es mucho más enfocada, entonces yo creo que no solamente ha habido un boom de estas empresas que dan solución a una problemática, a una necesidad, sino que además se están generando nuevas ideas, se ha acelerado el uso de tecnología, entonces yo creo que van a venir oportunidades muchas y quien tenga la capacidad y el ingenio para aprovecharlas, pues creo que va a poder capitalizar esta crisis, sobre todo a las tasas de interés que estamos hablando, que te puedes endeudar para poder ahorita generar un negocio, ¿no? Y del lado de la incertidumbre en Estados Unidos, el problema con la elección en Estados Unidos no es necesariamente quién va a ganar, ¿no? Si bien es cierto que hay posturas muy distintas con respecto al tema médico o al tema fiscal, impuestos para ricos, para empresas, etcétera, posturas geopolíticas también un poco distintas. El problema es si se va a respetar o no la decisión. Claro. Evidentemente, el lado republicano con Trump ha dicho que está muy inconforme con el tema de votación vía correo, que se puede falsificar, que han encontrado actas y bueno, una serie de cosas. Sí. Esto tiene dos efectos. Uno, que va a retrasar, si no se logra ahorita, un mayor estímulo fiscal ya propuesto por demócratas y supuestamente iba a salir próximamente y eran 2.3 trillones, sí. Otra vez, ¿no? Un pedazo de dinero enorme para la economía. Entonces los mercados estaban ávidos por recibir ese dinero, ¿no? Los mercados y la gente desempleada y todo el mundo. Bueno, ahorita está en stop. Entonces, ¿qué pasa si todo este tema electoral se aplaza? Pues evidentemente no va a haber acuerdo entre demócratas y republicanos y no vamos a recibir ese flujo de dinero al mercado y entonces va a haber un poco más de estrés, de gasto, consumo, disminuirá el ahorro, y habrá un poquito más de volatilidad. Y por el otro lado es quién va a ganar en las tres dimensiones, ¿no? Representante, Senado y presidencia. Claro. Si va a estar mixto o si va a ser un solo lado va a barrer, ¿no? Hay más probabilidad de que sea mixto, pero pues hay algo de probabilidad hasta hoy, lo que dicen las encuestas y las apuestas y todo lo demás, que hay algo de probabilidad que pueda ser demócrata todo el paquete, ¿no? Yo la verdad creo que debería ser mixto por parte del Senado republicano, como le va a las elecciones, ¿no? Sí. Me pareció que una... Hablando de... Ya ves lo que decíamos, sí. Justo estaba en la página del Economista y toma tu consumo, pero bueno,
Oye, pues qué Sí, interesante. Ahora nada más pero lo que me gustaría es como tratar de traducir, ¿no? Porque me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Si lo voy desmenuzando es, si hay oportunidades todavía que podemos tomar, que van a ser hasta cierto punto, vamos a decir, no necesariamente inmunes, pero que sí están un poquito fuera de la tendencia que podríamos esperar en general, ¿no? Independientemente de lo que le pase a la economía, si es que hay un rebrote, si es que nos vuelven a mandar a todos a la casa, pensando a nivel mundial y demás. O sea, estos sectores, es muy claro que hay ganadores ahí, ¿no? Y que es muy probable que sigan teniendo resultados positivos. Entonces, suena como muy buena estrategia de mediano plazo invertirse ahí, ¿no? Por otro lado, lo que escucho es eh, pues el tema de la incertidumbre en Estados Unidos no necesariamente proviene por el resultado, sino por cómo se dé el resultado, ¿no? Este tema de si Trump va a aceptar o no en el caso de que pierda por este tema de las boletas por el correo o de la votación por correo. Y el tema, yo creo que eso es más importante, ¿no? El tema del estímulo fiscal adicional, que de alguna manera si no se da rápido, pues sí va a generar como este sentimiento pues bueno, ya de pausa, como decías, ¿no? De espera en los mercados, que me suena como un periodo quizás medio paralelo en el que no vamos a ver tanto crecimiento como se ha observado en estos últimos meses. Y entonces, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor ahorita dice, oye, pues tengo mi lana en el banco, estoy ganando CETES, pero ya no me satisface CETES? O sea, ¿cómo sería un portafolio que tú digas, a ver, ahora sí, que pase lo que pase, vamos a tirarle más adelante, a lo mejor, no sé si 2 años, 3 años? ¿Cómo se vería un portafolio así? muy interesante pregunta. Yo creo que un portafolio así se ve con menos posición en el mercado de deuda, o sea, hablando a nivel internacional. En México todavía hace algo de sentido, digo, 4% suena poquito, pero cuando lo comparas con un menos 0.5% de Alemania, pues suena un chorro, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, guardando debidas proporciones, México es México y Alemania es Alemania, ¿no? Sí, Y ya les ganamos en el Mundial, pero al final del día hay una diferencia importante. sí, Entonces, en México todavía hay tasa de interés, ¿no? En Estados Unidos no hay tasa de interés, es 0 a 0.25, la que es comparable con CETES. En Alemania es menos 0.5, y así hay muchísimos, bueno, en Europa en general, ¿no? Muchos países que están viendo negativos. Entonces, en un portafolio global, te ujú, voy a decir local, porque en un portafolio local, la parte de deuda, yo me quedaría con deuda mexicana. Si tuviera que estar algo invertido en deuda, yo estaría muy diversificado y tendría una proporción importante en equity internacional, en acciones internacionales. ok, En las acciones en México, a pesar de que no han pagado mucho y fundamentalmente, visto desde el análisis fundamental financiero contable, ujú, se ven datas comparadas con su historia y con otros peers. La realidad es que el futuro, como bien decías, económico en México, pues está eh, pues, un poco delicado por lo que ha bajado la inversión, por los proyectos que se han cancelado. O sea, hay muchos factores en los que a mí no me da tanta confianza el día de hoy todavía hacer una inversión importante en acciones mexicanas. Pero tienes todo el mundo, o sea, todo lo listado en Estados Unidos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, lo puedes comprar desde México. Abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos no es tan complicado. Entonces, puntualmente, la deuda en México todavía hace algo de sentido comparativo con el resto del mundo, pero hace más sentido tomar algo de riesgo en acciones, sí, acciones ujú, internacionales, sí. A mí me sigue gustando la parte de tecnología, me sigue gustando más Estados Unidos que otros países por la capacidad monetaria que tienen para seguir metiéndole dinero a su sí. economía. Va a ser de Entonces, los primeros en salir adelante junto con China, claro, y otros países no tienen esa capacidad. Entonces, tan simple como ese sentido común y decir, bueno, pues allá lo podemos poner. Oye, está muy caro. Sí, sí se ha encarecido mucho, pero ¿a dónde va a ir el dinero? ¿A perder dinero a bonos que pagan negativo? Difícilmente, ¿no? Entonces estamos viviendo, si me preguntas, una burbuja de liquidez, correcto. ¿Y esa sí, burbuja de liquidez ha inflado los mercados? Sí, puede ser. ¿Va a seguir? No se ve para cuándo las tasas empiezan a subir y el efecto que vaya a tener, ¿no? Entonces, yo te diría que sí. A mí me gusta un portafolio diversificado con acciones extranjeras, particularmente en Estados Unidos, con un seguro, si puedes, un seguro diversificador, tipo oro, tipo algo similar, ¿no? Que te ujú, pueda limitar la volatilidad o ese tipo de instrumentos que sube mucho cuando todo lo demás cae mucho.
ese tipo de equilibrio lo buscaría en un portafolio. Y la otra pregunta importante es dólares o pesos, ¿no? Claro. A este nivel de cambio, aunque hay gente que lo vea en 19.5, como leía un análisis el lunes, la verdad es que el consenso de la última encuesta de Banco de México, pues lo ven arriba de 22 a cierre de año, ¿no? Y arriba de 22 también el siguiente año. Entonces yo a este nivel de tipo de cambio te diría, y por lo que representa, yo prefiero tal vez dólares, ¿no? Pero estoy hablando personal punto de vista, ¿eh? Disclaimer, aquí lo ponemos. Disclaimer, no es institucional mi opinión. Sí. Oye, pero me hace mucho sentido lo que dices porque un punto bien importante que volvemos al ejemplo de la estética, ¿no? La estética o cualquier negocio, vamos a decir, físico tradicional, pues puta, haces tu análisis tan profundo o no como quieras y eliges un lugar, ¿no? O sea, tú eliges tu local, porque te sale barato, porque es la casa de la suegra, porque tú ves que ahí pasan muchos coches, lo que sea, pero tú eliges un punto físico y ahí te instalas y ahí metes toda tu lana y ahí metes todo tu conocimiento, tu equipo, lo que sea. Pero cuando hablamos de los mercados financieros, lo que a mí se me hace impresionante es esa accesibilidad que tienes al mundo completo, ¿no? Literal. O sea, y entonces lo que es interesante es, oye, pues entonces mete eso en la ecuación, ¿no? No es nada más, oye, es que vi una aplicación que me da tasa fija, ¿no? O vi CETES que dicen que es libre de riesgo, ¿no? O vi la empresa fulanita y tal porque me salió el ad que Slim invierte ahí, ¿no? Es, oye, date cuenta que el mercado financiero es gigantesco, que es muy fácil tener acceso a él y que es tan fácil como abrir un contrato de inversión, como pedir un poquito de asesoría y darte cuenta que puedes tener un portafolio como le decías, oye, pues si las tasas te convienen acá, pues vete para allá, y si las acciones te convienen allá, pues vete para allá. Y sobre todo, que eso me hace lo más interesante es, dentro de una estrategia que no es que estés apostándole todo, o como decimos, metiendo todos los huevos a una sola canasta, ¿no? Llámese acción específica o empresa específica, o ni siquiera activo específico, ¿no? O sea, es un portafolio que te permite tener una diversificación, pues yo lo veo como en varias dimensiones, ¿no? A través de diferentes tipos de activos, a través de diferentes sectores económicos, a través de diferentes regiones del mundo, y digamos que aunque algo pudiera salir mal, pues nada, no, o sea, no es como que todo salga mal al mismo tiempo, ¿no? Y eso que comentabas de una posibilidad de un seguro o algún instrumento que sirva como un seguro, que ¿qué hace un seguro? El seguro te paga cuando hay una catástrofe, por decirlo así, ¿no? Si pensamos en un seguro de accidentes o un seguro de coche, pues el seguro te paga cuando te estrellas, ¿no? Y cuando tienes que pagarle al otro. Entonces, si tienes en tu portafolio un instrumento que va a actuar de esa misma manera, pues entonces tienes la posibilidad de aprovechar los rendimientos que está dando el mercado con esta visión global, pero sin tener tan fuerte la posibilidad de que caiga tu portafolio, ¿no? Eso se me hace así, me vuela la cabeza, ¿no? Y sí se me hace bien importante Realmente, que la gente lo sepa, ¿no? rápidamente te voy a ejemplificar lo que acabas de decir, que me parece sumamente importante. ¿Qué es lo que te da la diversificación, no? Entonces vamos a pensar que tú tenías X millones de dólares y tú decides invertir en una línea de cruceros en enero, ¿no? Ajá. Haz de cuenta que tú te hiciste dueño de Carnival, ¿no? De cruceros que van por todo el mundo y donde se contagiaron, Sí. no sé si fueron 500, 700 de los 3,000 pobres individuos que iban ¿no? en Japón. Bueno, el cambio en el precio de la acción en lo que va del año es de menos 72.52%. O sea, Wow. tú perdiste 72% en 10 meses. No manches. Entonces, vamos a pensar que Luis, ¿no? Ajá. O sea, yo me invertí en Zoom, Uh-huh. ¿no? Y entonces yo voy 648.46% arriba, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a pensar que Judith, que veo que está conectada aquí al Zoom, compró mitad Zoom y mitad Carnival. Uh-huh. Esa es la ventaja de la diversificación. O sea, al final del día, esto que perdiste de Carnival te lo compensó Zoom y dices, bueno, a todo dar. Diversifiqué y me sirvió la diversificación, ¿no? Claro.
Pero la diversificación en sectores son sumamente distintos, tecnología y servicios turísticos, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Ok, sirvió la diversificación. Oye, entonces, ¿para qué me estás diciendo de este tema del seguro, el oro, de la volatilidad o lo que sea? Bueno, es marzo. En marzo, la primera reacción del mercado fue vende todo. O sea, uh-huh. vende todo, me refiero a que se cayó de una forma impresionante todas las acciones. Fueron días de mercados rojos, las 500 del Standard & Poor's, ¿no? Wow. Entonces, esos días, este seguro que estás hablando, o este tipo de diversificación en otra dimensión, como puede ser el oro, por ejemplo, esos días te pagan y te compensan lo que te quitan las otras, ¿no? Entonces, es importancia no solo de la diversificación, sino de tener además una estructura sólida de portafolio, informada, en la que, si bien no te vas a llevar tú siempre los 650 de Zoom, no es posible, claro, ¿no? Pero vas a ir avanzando poco a poco y tu baja se va conteniendo, ¿no? Hay muchas teorías sobre estos tipos de portafolios, están documentadas, o sea, no es algo que estemos inventando ni tú ni yo al platicar sí. En este momento, ¿no? Hay muchos papers, research, etcétera. Sí. Entonces, pues hay mucha información pública, que eso es de nuevo a la información, volviendo a lo de la información oficial o verdadera, ¿no? Irse a papers publicados por universidades, o por el área de research de algunas empresas, es importante, ¿no? Para enterarse de estas cosas. Pero bueno, esas son las dos diferencias. Diversificación, ¿qué es lo que logra? En este caso, con dos sectores completamente distintos. ¿Y qué es lo que te da o qué es lo que te cubre una dimensión adicional de seguridad, ¿no? No, pues clarísimo. Digo, para mí clarísimo. Déjame ver si hay algún... De entrada, Judith, no sé si tengas como alguna... Aprovechando que andas por aquí en el Zoom, algún comentario que quieras poner en el chat. Judith es compañera de Banamex. Ella precisamente... Estás en el área de patrimonial, ¿no, Judith? Déjame abrirte el micrófono. Estaría interesante escuchar tu punto de vista y que nos platiques si esto que estamos aquí platicando Luis y yo te hace sentido de lo que oyes de tus clientes. ¿Cómo estás, Judith? Buenas noches. Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharlos. Estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, totalmente. La verdad es que entré porque a mí me interesa mucho, bueno, me gusta mucho el tema de los mercados y ahorita creo que es un momento bastante interesante, como comentan, para invertir. Y pues más o menos quería saber cuáles eran sus consejos. La verdad es que me sirvió mucho lo que dijiste de cómo diversificarías tú un portafolio. La verdad es que se me hizo bastante interesante la plática. Muchas gracias. Qué bueno, Judith. Pues esa es la idea. Precisamente yo lo entiendo, o yo cuando empecé a hacer estas pláticas, mi intención principal era como aterrizar los temas, ¿no? Porque siento que, pues, digo, es un tema de sesgos inconscientes, ¿no? Que asumimos que las cosas son lógicas o son obvias o son fáciles, y cuando empieza a platicar, a lo mejor, y me pasó a mí, ¿no? Cuando salí del banco, que de alguna manera empecé a interactuar con más gente que no estaba en el sector financiero, de repente es como, pero ¿cómo que, por qué no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, es obvio, ¿no? Es lógico, es fácil, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que no es así, y no necesariamente porque la gente pues, sea tonta o porque tú seas más inteligente, sino simplemente por el contexto y por haber estado o estar metido en esa información todo el tiempo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa mucho es poder aterrizar esos conceptos. Ideas como la que acabas de plantear, Luis, de la diversificación, o sea, creo que no hay manera más clara de verla, y de ese efecto que tiene. Entonces, pues me gusta tu comentario, Judith, porque quiere decir que al menos está teniendo valor en ese sentido. Pues déjame ver si hay alguien más en Facebook que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Es chistoso porque acá está la transmisión del Facebook. Entonces, pues es padre porque nos da acceso la tecnología a poder transmitir en diferentes medios al mismo tiempo. Pues mira, no hay algún comentario ahorita en Facebook, entonces yo propongo que ya vayamos cerrando la plática. Pues la verdad, Luis, es que me encantó pues tu visión, la postura, el planteamiento, cómo nos hablas de lo que podemos esperar hacia adelante. Yo lo que escucho es
que sí podemos hacer inversiones, que tenemos que tener o tomar decisiones informadas, que tienen que ser decisiones informadas con base en información, valga la redundancia, formal, es decir, de fuentes oficiales, de fuentes confiables, de fuentes objetivas, que no nos dejemos llevar por lo que vemos en redes sociales en general. Este video sí, porque es diferente, no, no es cierto, pero de todos modos el tema es, pues tienes que hacer tu propio análisis, ¿no? Aquí no estamos dando recomendaciones específicas de sí, compra esta acción porque es la buena. Te volví a... Creo que ya puedes quitar, ya. Ay, Sí. perdón, voy a aprovechar. Ahorita que comentabas eso, ¿qué fuentes consideran ustedes confiables? O sea, normalmente cuando buscan información sobre las empresas, digo, sé que está la bolsa de valores que emite los reportes trimestrales y todo, pero como para noticias del día a día, ¿ustedes más o menos en dónde se informan? Bueno, yo te podría decir, Judith, que me gusta mucho utilizar Twitter, pero ahí también depende mucho de a quién sigues, ¿no? Yo sigo a varios directores de análisis y analistas de Bloomberg, de CNBC, entonces la información la tienes siempre como muy fresca. Aunque sea Twitter, tienes la información de fuentes oficiales y que está saliendo la noticia en el momento, pero si quisieras consultar un portal, desafortunadamente la página de la bolsa a veces es muy complicada, a mí nunca me ha gustado, pero páginas como Yahoo Finance o Finanzas Yahoo, Finanzas Google, es información muy buena. Y de portales de noticias está MarketWatch, CNBC, el mismo Bloomberg, yo te diría, y algunos periódicos enfocados, ¿no? El Financiero y el Economista siempre están como muy, muy al día de qué es lo que está pasando y de qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y complementando un poquito lo que decía Manuel, se vale preguntar siempre, o sea, tengan siempre una persona de confianza a la cual preguntarle antes de poner dinero en algo en lo que no están completamente seguros de cómo funciona, ¿no? Creo que te puedes quitar. Bueno, yo ahí lo que... Sí, Gracias. lo que agregaría es... bueno, no, yo creo que lo que dijo Luis sobre las fuentes es bastante claro. El tema, como comentábamos hace rato, no sé si alcanzaste a escuchar, Judith, es que hoy con las redes sociales, pues de repente tenemos acceso a muchísima información y a veces es difícil discernir. Entonces, estos portales que mencionaba Luis, o sea, pues tienen una trayectoria probada por literalmente décadas, algunos de ellos, ¿no? Ya sean sus versiones digitales o físicas. Y aquí en México, la verdad es que sí, el Financiero y el Economista tienen pues, áreas de información de mercados bastante sólidas, obviamente con un enfoque más local, pero sí son fuentes confiables de información. Y para tasas oficiales y eso, pues siempre acudir a INEGI y a Banco de México, ¿no? banjico.org.mx y lo mismo para INEGI. Claro, muchas gracias. ¿No? Me sirve mucho también para considerar Twitter. Digo, obviamente, como comentas, buscar que sean personas confiables. Sí, y yo sabes que hice una vez, agarré a una persona que seguía aquí, de hecho, local, una analista, que no sé si nos está escuchando, pero bueno, una analista financiera de diferentes empresas, la seguía en Twitter y de repente retuiteaba cosas muy interesantes. Me metí a ver a quiénes seguía para yo entonces pues yo quiero seguir a este y a este y a este y a este, ¿no? Y entonces pues me empecé a fusilar algunos contactos. Bastante, ¿eh? No, fíjate que complementando eso que dice Luis sobre Twitter, y ahí agregaría tal vez, aunque tiene menos fuerza, pero LinkedIn, tienen esa posibilidad de conectarte directamente con las personas, ¿no? O sea, a lo mejor en el portal o en el sitio de noticias, pues sí, ves a lo mejor la información y la tienes ahí disponible, pero no necesariamente tienes a la mano el análisis así puntual. Y Twitter se ha vuelto con esta idea de la inmediatez en el medio preferido por muchos analistas, ¿no? No solo financieros, de muchos otros temas, pero eso que comenta Luis de la facilidad con la que te puedes ir conectando con diferentes personas del giro, o sea, tú puedes incluso buscar, no necesariamente en los trending topics, pero en los hashtags puedes ir buscando temas y después dentro de esos temas ver quiénes están ahí
y empezar a ver a los que sigan o a los que escriban cosas que te parecen interesantes. Entonces, sí, la verdad es que en términos de información coincido con Luis en el uso de Twitter. Y a mí me está gustando mucho ahora LinkedIn porque te permite conectar ya no nada más para ver lo que están diciendo, sino para poder interactuar con las personas. Entonces, a mí, por ejemplo, ahorita he estado siguiendo a algunos analistas también ahí en LinkedIn, entonces ya los tengo como contactos, entonces de repente veo que publican algo, les escribo, me dan retroalimentación, y entonces está bien interesante porque puedes empezar a tener ese diálogo de dos vías donde a lo mejor hasta te dan un insight que no dan normalmente en un comentario general, ¿no? Entonces eso también es súper interesante. Oye, por acá Sí, muchísimas gracias. Sí, por acá en el Facebook, digo, hay un comentario nada más que dice, el gran reto es trasladar esta información a la gente que no tiene nuestra percepción. Y sí, yo creo que ese es el reto monumental. De hecho, eh, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque dentro de la gente que tiene acceso de entrada pues, a redes sociales, pues hay muy poca que realmente tiene un background, ¿no? Financiero, de uso de dinero. Y a mí algo que me encanta es ver pues, algunas plataformas o algunas, eh, pues digamos, ¿cómo llamarlo? Como ideas que están surgiendo para promover las finanzas personales que lo interesante es que a veces pareciera que es algo muy complejo, pero cuando lo empiezas a desmenuzar, pues te das cuenta que es mucho más sencillo, ¿no? Y a lo mejor algo tan aparentemente trivial como este ejemplo que dábamos sobre la diferencia que es invertir en un negocio físico o invertir en mercados financieros y la realmente facilidad que hay hoy para hacerlo, pues literal le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? A lo mejor suena exagerado, pero sí, el abrirle el panorama y decir, oye, pues no nada más se trata de tu sueldo, no nada más se trata de lo que puedas ahorrar y guardar bajo el colchón, sino que puedes generar más con eso. Yo creo que sí puedes cambiarle el panorama y la vida literal a una persona, a una familia, ¿no? Pero bueno, ya estamos poniéndonos muy filosóficos. Entonces, Luis, me gustaría, no sé si tengas algún comentario para cerrar. La verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo. Ya es tarde y sé que empiezas muy temprano, entonces, pues te agradezco muchísimo y pues, algún comentario de cierre. No, agradecerte y felicitarte otra vez, Manuel. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que son, pues, ahora sí que cápsulas que a mí me parecen interesantes. Yo con mucho gusto platico un poquito de lo que les pueda yo transmitir. Y siempre lo que estás diciendo es bien importante, ¿no? Mostrar interés y voluntad, porque sin esas dos, o sea, la parte de la cultura financiera difícilmente vaya a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, abrirnos siempre a ayudar a quien lo necesite en temas de conocimiento, de alguna pregunta o lo que sea, pues estamos aquí dispuestos siempre, ¿no? Así es que pues mucho éxito con los planes de inversión y con estas cápsulas y este canal. Gracias, Luis. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Si nos ves después pues ya sea en Facebook o en YouTube o en algún otro medio, pues déjanos un comentario. Nos interesa muchísimo saber que esta información es de valor, que al menos te sirve para, pues a lo mejor entender un concepto diferente o a lo mejor cambiar la percepción sobre algo. Todo eso es muy importante, entonces me encantaría escuchar tus comentarios, leer tus comentarios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Judith, que ojalá te haya servido, qué bueno que te pudiste conectar por acá. A mí la verdad es que me gusta mucho Zoom, pero sí creo que es todavía un poquito complicado para algunas personas por este tema, ¿no? Chin, me pidieron hablar y ahora qué digo, ¿no? Pero muchas gracias por estar por acá. Y la gente que se conectó en Facebook, gracias a quienes se quedaron todo el tiempo. Nos extendimos un poquito más, pero creo que vale mucho la pena. Cuando tenemos información valiosa, pues aprovecharla de una vez. Pues gracias a todos, buenas noches y nos seguimos viendo por este medio. Que estén muy bien, hasta luego.